Hola, bienvenidos al canal Enka Cocina. Ya tenemos Halloween a la vuelta de la esquina y por aquí ya estamos con las vibras de terror. Así que qué mejor que preparar una tarta de Jack Skellington, que además de ser la decoración perfecta para nuestra mesa de Halloween, es un postre súper esponjoso y delicioso. ¡Empezamos! Y empiezo preparando el molde. Es un molde de 23 centímetros de diámetro y lo que voy a hacer es untarlo con mantequilla para que el papel de hornear se sujete perfectamente. Lo voy a untar bien por la base y también por el lateral. Le coloco el papel de hornear que ya tengo preparado a la medida, tanto en la base como también en el lateral. Y os dejaré como siempre todos los ingredientes abajo en la cajita de descripción. A continuación vamos a preparar un café instantáneo, el que queráis, el mío es descafeinado, y nos lo dejaremos listo para el momento de hacer la masa. Y vamos al lío, y empezamos ya con la masa. En un bol añadimos 2 huevos, añadimos también el aceite, una cucharadita de esencia de vainilla, el azúcar de coco y con unas varillas de mano lo vamos a batir e integrar bien. Y ya veréis que sin necesidad de varillas eléctricas nos queda un bizcocho súper esponjoso. A continuación añadimos la mitad de la buttermilk y la integramos, la buttermilk o suero de leche. Una vez integrada, en un colador añadimos la harina, el cacao, una cucharadita de polvos de hornear, una cucharadita de bicarbonato de sodio y tamizamos. Agregamos también media cucharadita de sal y con las varillas vamos a integrar bien todos los ingredientes. Por supuesto también lo podéis hacer con unas varillas eléctricas, pero así veis que también se pueden hacer bizcochos muy tiernos solo con las manos. Veis que ya que se está integrando todo bien, así que ahora vamos a añadir el resto de la buttermilk que nos quedaba. Y solo con la masa así, de esta manera, sin hornear, huele súper rico. Cuando ya tenemos todos los ingredientes bien integrados, le vamos a añadir el café bien caliente. Así realzaremos más el sabor del cacao y se aportará más hidratación y el resultado será un bizcocho más esponjoso. Ahora ya sí, vamos a vaciar la masa en el molde. Y sin dejar ni rastro porque no tiene desperdicio ni una gotita. Le damos unos golpes secos y ya estará listo para llevarlo al horno que tenemos precalentado a 180 grados durante 30 minutos. Pero ir controlando porque cada horno puede variar el tiempo de cocción, cada horno es diferente. Yo pinché el mío en el centro con un palillo y cuando estuvo listo, mirad qué pinta. Como veis, estoy recortando el exceso de papel para cuando le vaya a dar la vuelta, pues el papel no me estorbe. Y no os podéis imaginar lo bien que huele aquí, de verdad, un olor a chocolate. Decidme en comentarios si tenéis algún otro truquito para que salgan unos bizcochos súper esponjosos. Y podéis comprobar que aún está bastante caliente, se ve el vapor que desprende, así que voy a ir con mucho cuidado. Y mirad qué tierno, mirad. Parece una nube, súper esponjoso. Dejamos que se enfríe y preparamos la buttercream. Y hoy voy a hacerlo diferente. Primero colocamos el queso crema en un bol y lo batimos hasta que esté bien cremoso.
En otro bol colocamos la mantequilla, que la tengo fría, y empezamos a batir. Vamos a tardar un poco más en crear la buttercream, pero el resultado es el mismo. Así que si os olvida dejar la mantequilla fuera de la nevera, que sepáis que también lo podéis batir fría, separada del queso. En este punto le agregamos en varias veces el azúcar glass o azúcar impalpable y seguimos batiendo hasta enterar todo bien. Y si queréis podéis tapar con un trapo para que no salga volando el azúcar. No os preocupéis si veis que la masa está así toda grumosa, al seguir batiendo se va a quedar cremosa igual. Agregamos la última parte del azúcar y una cucharadita de esencia de vainilla. Aquí veis cómo la mantequilla se vuelve a componer y ya se va a volver más cremosa. En este punto añadimos el queso crema y batimos hasta que estén integrados completamente y tengamos la buttercream lista. Mirad al final qué buttercream más cremosa nos ha quedado. Voy a separar una pequeña parte de la buttercream, que es la que voy a añadir colorante negro para dibujar la cara de Jack Skellington. Agregamos unas gotitas de colorante en gel y mezclamos bien hasta obtener el negro que estemos buscando. Le agrego una gotita más, no mucho porque al final cuando mezclamos bien el colorante, el color se va a volver más intenso y se va a volver más negro. Aquí ya está más o menos el color, que aunque se ve gris, después se vuelve más oscuro. Cuando reposa, el color sube más de tono. El bizcocho ya estará completamente frío, así que lo cortamos por la mitad con una lira o un cuchillo. Le colocamos un poco de la buttercream. Y con la que tenemos le extendemos una capa, que no hace falta que sea muy gruesa. Me voy a ayudar con una espátula y mirad, las miguitas que va soltando el bizcocho le da un color muy divertido. Parece que sean chispitas de chocolate extras. Con esta capa ya va a ser más que suficiente. Y a continuación vamos a cubrir todo el bizcocho con la buttercream. Por cierto, ¿cuál es vuestra película favorita de Halloween? A mí me encanta Pesadilla antes de Navidad. Si os está gustando la receta, le podéis dar un like, la podéis compartir y os podéis suscribir al canal. Aquí podéis ver que con un palito de brocheta me he marcado la cara de Jack Skellington para ser más precisa cuando le dibuje la cara con la buttercream negra.
Os voy a enseñar el corte que tiene porque el cuchillo pasa como si fuera una nube. Y así también lo veis por dentro. Y mirad qué bonito se ve por dentro, además de mega esponjoso. Y por supuesto lo voy a probar y os puedo asegurar que tiene un sabor a cacao increíble. Y mirad el corte, qué espectacular. Y ya os dejo otro día más con una tarta de las que no quedan ni las migajas porque a niños y mayores les encanta. Espero que la disfrutéis en compañía en una terrorífica noche de Halloween. Nos vemos en la siguiente. Adiós.